Bueno, y ya hay orejas expectantes con nuestro próximo entrevistado. Nos han avisado por Twitter que atentamente te escuchan. José Luis Espert, bienvenido a Citas de Radio. Hola chicas, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, José Luis, gracias por atendernos Placer. tan súbitamente. La veníamos rondando la idea hace tiempo, pero hoy justamente un cartel grande que atraviesa la avenida Mitre, la principal de Pehuajó, que dice Patria o Buitres. ¿Podés explicarnos a nosotros y a doña Rosa por qué está mal planteada esta antinomia de ser patria o antripatria y por qué se mete todo este tema de los fondos en el medio? Bueno, mira, todos los que publican esos carteles o el ridículo video de estos supuestos actores que andan dando vuelta hoy por las redes sociales, de hecho está en el canal de YouTube de la Casa Rosada, planteando la misma antinomia, yo le diría, aquel que dice, asiente, admite patria o buitre, yo le diría, ok, o buitre o patria, hace lo mismo con buitre o políticos, o buitre o sociedad indigna, porque no hay buitre sin deuda, no hay deuda sin déficit fiscal, no hay déficit fiscal sin políticos gastomaníacos, y no habría políticos gastomaníacos si no tuviéramos una sociedad indigna como la que tenemos, que vive pidiendo el Estado protector que te cuide, que te proteja. Así que yo te diría, los que han parido históricamente a los buitres en última instancia son los políticos y la sociedad que demanda políticos gastomaníacos. Los políticos son los que sancionan los presupuestos de gastos del Estado, así que son grandes responsables cuando hay déficit. Los déficits a la larga o a la corta se financian con deuda, las deudas a veces no se pagan, hay defaults, hay reestructuraciones de deuda después de los defaults de las deudas, hay gente que no acepta los canjes de deuda y que después litigan y ganan los juicios, digamos. Esto, para ponerlo en términos muy serios y en lo profundo, para denotar la ignorancia y la mala fe que hay en la sociedad argentina, y no ponerme a chicanear de qué se vienen a quejar los Kirchner y los buitres y los que compraron terrenos en Calafate o pesos con 50 son ellos para venderlo a no 1.600, a 20 veces más, ¿no? Que sería una chicana, pero también uno podría decirle, pero mirá la gente que se viene a quejar de buitres acá, por el amor de Dios, gente que en ejercicio del poder, como el vicepresidente que tienen, ya tiene un procesamiento, digamos, ¿no? ¿Quién se viene a quejar de los buitres? El derecho moral que les asiste. Más allá de eso, que podría ser tomado como una chicana por alguien, en lo profundo, en lo serio, una sociedad o un país que se preside tal no puede estar hablando de la deuda o de los buitres como si fuera un meteorito que viene de un planeta desconocido, cuando son las sociedades las responsables, las actoras, las gestoras y las que están pariendo buitres, digamos, en última instancia, ¿no? Por eso yo creo que la cosa en realidad, el que me plantea la antinomia patria o buitre, yo le pongo la antinomia políticos, sociedad indigna o buitres, digamos, ¿no? O patria, como quieres ponerlo. José Luis, ¿cómo estás? Catalina Castro te habla. ¿Qué tal, Catalina? Tengo entendido que llegamos a esta situación un poco también por culpa de nuestros políticos, porque la reestructuración se hizo desobedeciendo unas cláusulas que el país había firmado, como por ejemplo que podría haber reestructuración solamente si el 100% de los acreedores se avenían a la reestructuración, y nosotros salimos a festejar que teníamos al 93%. Sí, bueno, teniendo bien claro primero que la sociedad indigna y los políticos que la representan son los culpables de lo que hayan buitres, son los que están pariendo buitres permanentemente, para no poner el problema afuera y ser ridículos en ese sentido, ahora vamos al segundo plano, que es la técnica, digamos, de esto. Digamos, hay dos motivos por los cuales Argentina terminó perdiendo el juicio. Pero una cosa importante también a decirte o decirles, vamos a suponer que este juicio fuera 100% de buitre, cosa que no es cierto, definiendo a buitre como el que te compra deuda después de un default, para litigar nada más. Vamos a suponer que esa sea la definición de buitre, que puede estar bastante cerca, y vamos a suponer también que no es así,
que el 100% de este juicio de 1.500 a 1.600 millones de dólares que Argentina ha perdido en Nueva York sea buitre. Vamos a suponer que sea así, que no es así porque hay gente argentina ahí que no tiene nada que ver con buitres, pero vamos a suponer que el 100% de este juicio de 1.500 a 1.600 millones de dólares sea buitre. La propia presidenta, por cadena nacional, reconoció que el problema de los que no aceptaron los canjes a valores de hoy son 15.000 millones de dólares. Y yo lo que te aseguro que si 1.500 millones de dólares son buitres, solamente el 10% del problema son buitres, tomando el número de la presidenta, porque 1.500 dividido 15.000 da 10%. O sea que el 90% del problema de los que no aceptaron los canjes no son buitres. Así que, digamos, yo te diría, hasta casi esto ha sido una especie de confesión de parte, relevo de prueba. El mismo gobierno que dice que el problema de los que no aceptaron los canjes son 15.000 millones de dólares, está diciendo que este juicio son 1.500. Así que el mismo gobierno es tan estúpido para reconocer que el 90% del problema de los que no aceptaron los canjes no son buitres, ¿no? Así que el problema de los que no aceptaron los canjes hasta no son buitres, hasta es falso el cuento de los buitres. Este juicio podrá ser buitre, en el mejor de los casos para el gobierno, en el peor de los casos para los que queremos en serio el país, pero el propio gobierno reconoce que el 90% del problema de los que no aceptaron los canjes no son buitres. Ahora yendo a la pregunta tuya sobre la parte técnica. Mal que le plece a los políticos que andan hablando de la deuda cada 2 por 3 y una parte de la sociedad que pone el problema en la deuda externa, las deudas son contratos de deuda, no es un chamullo, un guitarreo, son contratos de deuda que requieren de la aceptación de las cajas de valores, de las bolsas de comercio de distintos países en los cuales vos colocás deuda. Los países voluntariamente deciden colocar deuda bajo legislación extranjera como para colocar mucha deuda a una tasa de interés bajísima. Entonces, ¿vos qué le decís al extranjero? Mirá, yo estoy dispuesto a someterme a la justicia tuya en el caso de que haya diferendos algún día para que me des mucha plata a una baja tasa de interés. Entonces los países voluntariamente, entre comillas, ceden soberanía para poder colocar mucha deuda a bajo costo, y eso lo hacen todos los países. Lo hizo Argentina en los 90 y es más, lo volvió a hacer en 2003 y 2005. Y lo hace voluntariamente y conociendo la regla de juego. O previamente, nadie, desde que votamos hace 30 años nos tenemos que hacer cargo de todo lo que hacemos, ¿no? Incluso nosotros como sociedad y los gobiernos como tales. Entonces, una de las tantas cosas a aclarar antes de ir a tu punto de por qué Argentina termina perdiendo el juicio es que los países, y Argentina no ha sido la excepción, voluntariamente deciden colocar deuda bajo legislación extranjera. Argentina lo hizo en los 90 y mucho, y lo volvió a hacer con los canjes 2005-2010. Argentina emitió bastante deuda externa bajo legislación extranjera en los canjes 2005-2010. Ahora, ¿por qué terminamos perdiendo este juicio que es por la deuda emitida en los 90 y defaulteada en 2001? ¿Por qué lo perdimos el juicio? Te diría básicamente 2 razones. Una, ya lo comentaron ustedes, que es un tema en el cual yo he hecho mucho énfasis, porque pocos lo dicen, que es que los contratos de deuda firmados durante los 90, algún kirchnerista me dirá la época de la entrega, o la década de la entrega, sí. Bueno, Mafangulo, digamos, fue Argentina la que emitió la deuda, sí, países uno. Decían que el 100%, digamos, que para hacer un canje de deuda exitoso se requería el 100% de aceptación. Pero esto está firmado en el contrato de deuda que Argentina voluntariamente puso el gancho en los 90, no es que lo cuento yo, están los contratos. Y la otra cosa que Argentina firmó en los contratos de deuda para tomar deuda externa en los 90 fue que nunca iba a establecer diferencias entre el acreedor que aceptaba el canje y el que no aceptaba el canje. Diferencias y mucho menos groseras como las que hizo Argentina, que fue darlos de baja de las estadísticas de deuda pública a los que no aceptaron los canjes, deslistar de las bolsas de valores a los bonos de aquellos que no aceptaron los canjes, decirle en los prospectos de deuda emitidos durante 2005 y 2010 que podían quedar indefinidamente impagos los que no aceptaran el canje, y por si fuera poco, la ley Cerrojo, que por ley Argentina no podía negociar con los que no aceptaban los canjes. Entonces vos,
a partir del canje 2005-2010, violaste los contratos que había firmado durante los 90. Típicamente argentino esto, ¿no? Sí. Como si Argentina, cada tanto, cada vez que tiene estas crisis de incendio, como el ave fénix renace, y todo el mundo tiene que noticiarse de que nació un nuevo país, y por lo tanto todo lo anterior que firmó tiene que ser desconocido. Entonces, obviamente que de cajón Argentina iba a tener gente que no aceptará los canjes, porque siempre hay gente que queda afuera, pero le iba a quedar mucha gente afuera, como 7%, cuando la letra del contrato decía 100, y además encima Argentina seguro que iba a perder el juicio porque la ley Cerrojo violentaba esta cláusula que dice que vos no podés establecer grandes diferencias, como la que sí hizo Argentina con la cláusula Paripazú y la ley Cerrojo que se sancionó a instancia del gobierno de Néstor Kirchner, con la Baña, ministro de Economía, Nielsen, secretario de Finanzas, y el Congreso sancionándolo. Terminamos perdiendo el juicio en primera instancia, apelamos, lo perdimos en segunda instancia, y finalmente la Corte Suprema Americana decidió ni siquiera tratar el caso porque consideró que de ninguna manera se violentaba con la ley de Nueva York, o hay una ley federal que hay en Estados Unidos que protege los activos de los soberanos en Estados Unidos. Así que, bueno, terminamos perdiendo el juicio. Este es un juicio comercial. Todo juicio comercial hay que pagarlo, digamos, así como un juicio penal implica la cárcel, digamos. En este caso la pena es pagar. Bueno, ahora Argentina tampoco quiere pagar el juicio, digamos, ¿no? Con el argumento mentiroso que si paga se incendia Argentina, cosa que es absolutamente mentira, digamos, ¿no? José Luis, hay un artículo en The Economist que habla que somos los Luis Suárez de las finanzas internacionales, ¿no? Que mordemos, digamos, no queriendo, y después no queremos cumplir las reglas, como decía vos recién, las reglas internacionales que rigen a todos los países. Nosotros, de una manera bastante como inmadura, si se quiere, pretendemos que esas leyes no se apliquen a nosotros, ¿no? Sí. Volviendo un poquito a... Mira, sobre ese tema te comento una cosa. Sí. Argentina, este es un paper de Kenneth Rogoff, economista de Harvard. Yo actualicé algunos datos de él para Argentina. Argentina, de 200 años de vida que tiene, un tercio de los 200 años, o sea, 60 años aproximadamente, ha vivido en default. Está, de 230 países que hay en el mundo, top 10 entre los países que han vivido o permanecido mucho tiempo defaulteando deuda. Es top 10 in defaults Argentina, de 230 países en 200 años de historia. Entonces, con esas estadísticas que te cachetean, te abofetean, te trompean, vos no podés seguir echándole la culpa a la deuda externa como si fuera un meteorito extraño. Vos Claro. sos la deuda externa. Argentina es la deuda externa. Cosa absurda, porque este es un país que en realidad tiene todo para venderle al mundo y no vivir endeudado como vive endeudado. Si vive endeudado como vive endeudado, no solo por voluntad propia, sino porque vive endeudado, porque tiene un corso a contramano de lo que hay que hacer con el país. Argentina vive endeudado por una política de populismo industrial que destruye al campo, destruye al petróleo, destruye al turismo, o sea, destruye a los sectores más competitivos de Argentina. Argentina es un país tan loco que es como si fuera una empresa que se armó para después no venderle al mundo, porque Argentina se vive protegiendo del mundo. Claro. Y ese proteccionismo juega con el gasto público que no para de aumentar, porque ¿qué haces vos como concepto? Lo reventás al campo, petróleo y al turismo con impuestos o prohibiciones para exportar, cerrás la economía al comercio y para crecer inflás vía déficit fiscal. El déficit fiscal es deuda pública que un día no se paga y algún día tenés default, algún día reestructuraciones que algunos no las aceptan y te litigan y te ganan. Claro. Después terminaron hablando de los buitres, cuando el buitre, te diría, es inherente a la idiosincrasia argentina. Los argentinos somos los buitres en todo caso. Hagámonos cargo de eso. José Luis, Sí. en estos últimos años se ha aumentado muchísimo el tamaño del Estado, ¿no? Sí. Y en términos comparativos con el resto de los países latinoamericanos. Bueno, varias cosas ahí. Argentina hoy tiene el récord histórico propio de gasto público. Nunca el tamaño del Estado fue tan grande como hoy. El tamaño del Estado argentino ya está cerca de los 45 puntos del producto. Un gasto público de 45 puntos del producto no lo tiene ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Brasil, ni Colombia, ni Perú.
solamente superado el gasto público argentino en tamaño por países como Suecia, Noruega, que tienen gastos públicos de 50 puntos el producto. Pero bueno, la cosa que hay que decir ahí es, sí. Ok, 50 puntos del producto de gasto público, pero vos tenés de la mejor educación del mundo, de la mejor salud del mundo, de la mejor seguridad del mundo, de la mejor justicia del mundo. Y acá el gasto público es la contracara del robo, del amiguismo y del clientelismo, porque al pobre ciudadano de a pie, que no tiene poder de lobby, que tiene más o menos su economía blanca en orden, lo revientan impuestos y ¿qué le dan? La seguridad que te provee Bernie, la justicia que te da Ollarvide, la educación que te da Argentina, que es un desastre, y la salud pública que ya sabemos que no existe, digamos, ¿no? Entonces, la primera cosa que hay, y además, por si fuera poco, los países donde el gasto público es asimilable al gasto público loco de Argentina, son países que cuadruplican el ingreso per cápita de Argentina, lo cual ya descalifica cualquier comparación sobre el gasto público. Por el gasto público y por lo tanto la presión impositiva, porque los déficits fiscales comparado con la presión impositiva son nada, sí. Porque puedes tener déficit fiscales de 5 puntos del producto, pero la presión impositiva es 40 puntos del producto. Como el gasto público se financia básicamente con impuestos, vos no podés tener en un país de ingresos medios a bajos como Argentina la presión impositiva que vos tenés en países como Suecia, Noruega, Suiza, de 5 o 6 veces nuestro ingreso per cápita. Ya eso solo descalifica el tamaño del gasto público argentino. Claro. Si además le agregás que el gasto público en argentino es para servicio de la África subsahariana, mucho peor todavía. Pero la primera discusión que hay que dar no es cómo se asigna el gasto público. El problema de Argentina es lo que gasta el Estado, es el tamaño del Estado que vos tenés. José Luis, volviendo un poquito al tema de la deuda, ¿qué opciones tenemos? Y la otra pregunta es si crees, como dijo el ministro de Economía, que está todo profundamente estudiado y que nos tenemos que quedar tranquilos. Mira, el ministro de Economía está más para presidir un centro de estudiantes que para manejar la complejidad y seriedad con la que hay que manejar la economía de un país como Argentina. Así que yo con él no me quedo nada tranquilo, y además porque me ha pegado una desde que es ministro, digamos, ha hecho un verdadero desastre hasta que la arregló, digamos, con YPF, arruinó la industria del biodiesel, ha validado el corralito, estuvo detrás del desastre que fue el blanqueo de capitales, en fin, no ha pegado una. La empezó a enmendar ahora últimamente, por lo menos pagándole la indemnización que correspondía a YPF. Pero mira, sobre este tema, yo creo que lo que habría que tener claro es que hay que evitar el default antes que nada. Digamos, Argentina no puede volver a entrar en default porque a un cuadro macroeconómico complicado como el que ya tiene, de recesión y alta inflación y destrucción de empleo privado, agregaríamos una tensión o una crisis financiera que, si bien nunca va a ser la del 89 y 2001, sería una situación muy tensa en materia financiera que agravaría el cuadro recesivo que vos ya tenés, digamos, ¿no? Entonces lo que hay que tener claro acá es evitar el default que podría ocurrir si el 30 de julio acá no hay acuerdo sobre cómo se le paga a los que ganaron este juicio, digamos, ¿no? ¿Para dónde rumbea esto? Yo no lo tengo bien claro de acá al 30 de julio, faltan 20 días, digamos, nada más. No lo tengo claro qué puede pasar, porque por un lado hay un gobierno que tiene un track record de haber pagado todas las deudas que ha querido en la última década, hasta vaciado al Banco Central para pagar deudas y financiar el déficit fiscal, entre otras cosas, pero lo ha usado también el Banco Central para pagar sus deudas. Así que hay un track record que lo favorece al gobierno de que ha pagado las deudas, es cierto, las que ha querido, porque las que no quiso no las pagó. Por ejemplo, estuvimos 10 años en default con el Club de París, se ha defaulteado en los hechos la deuda con los que tienen bonos ajustados por ser, por el dibujo que ha sido la inflación del INDEC y la que sigue siendo todavía. Por otro lado, a favor del gobierno no solo está el track record de buen pagador en la última década, sino que a favor del gobierno está todo lo que ha hecho en los últimos 6 meses, digamos. En los últimos 6 meses hemos pagado algunos juicios perdidos en el CIADI, hemos pagado la indemnización con deuda pública a Repsol por la expropiación en YPF,
y hemos reconocido 64% más de deuda de la que había reconocido con el Club de París en su momento. Digamos. Dicen una cosa y hacen otra. Tendría poco sentido defaultear la deuda con el track record que tiene el gobierno y con todo lo que ha hecho hasta ahora para acercarse al mercado de capitales, digamos. Pero por otro lado, y con esto termino la respuesta a tu pregunta, la verdad se ve un discurso muy agresivo del gobierno contra el Congreso americano, contra la justicia americana y contra el juez Gries. Así que por lo tanto, y hay otra cosa, que yo creo que es lo que le hace dudar al gobierno de no defaultear, que es que la deuda que entraría en default es muy chiquita, digamos, y no te traería el incendio de 2001. La deuda externa pública hoy apenas supera los 30.000 millones de dólares, la que se está pagando, digamos, ¿no? Cuando el total de tu deuda pública son 250.000 millones de dólares. Me parece que eso lo hace dudar al gobierno si no sería atractivo defaultear y transformar a la lucha antibuitre como una nueva épica pensando en 2015 elecciones, ¿no? Claro. No lo tengo claro, la verdad que no lo tengo claro, pero sí debo decir que sería absurdo, ridículo, irresponsable de tu punto de vista defaultear la deuda, pero no por los buitres, sino por lo que puede pasar acá, digamos. Sí. A mí me importan un cuerno los buitres. José Luis, y para terminar brevemente, ¿cómo ves transitar nuestra economía, nuestro país de acá hasta el 2015? Mira, en el mejor de los casos como hoy, te diría, complicada, porque por más que no defaultemos la deuda, la situación fiscal es muy delicada, esto todo el mundo lo tiene claro afuera, aunque acá como te miente el 90% de los que te hablan en público no se ve a lo mejor, pero la situación fiscal es muy delicada. La gente a pie lo vive mejor que los comunicadores, que los políticos, que los empresarios que ven por la tele, porque la gente a pie sufre una presión impositiva salvaje. Sí. Ergo, cuando vos ves la presión impositiva tan salvaje como hoy, casi impagable, te digo para que esté en blanco, la situación fiscal es muy delicada. Así que yo creo que con una situación fiscal delicada, creo que si no defaulteamos, obviamente, inicialmente el riesgo país bajaría fuerte y a lo mejor tendría eso algún golpecito favorable, pero a la larga, viste, como la situación fiscal es delicada, me parece que nadie se va a volver loco por prestarte plata, digamos, ¿no? Y obviamente si defaulteamos la deuda, vamos a tener una situación financiera muy tensa en el segundo semestre, te diría. Claro, claro. Muy bien. Bueno, José Luis, muchísimas gracias, clarísimo, y quedamos en contacto. Un placer, chao, buenas tardes. Adiós.